Bienvenidas mis queridos chicos y chicas de Libra, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. Libra, estoy sorteando 3 de mis planificadores semanales esta semana, así que te lo estoy dejando aquí en pantallita, vienen en su versión imprimible, así que si te gustaría participar, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme en los comentarios que te gustaría participar por este planificador semanal, ¿ok? Libra, hay hasta un 70% de descuento en productos y servicios en mi sitio web, así que si te gustaría ver de qué se trata, puedes entrar al link que está aquí abajito en la descripción de este video. Si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente, toma lo que resuena y el resto déjalo ir. Bien, puede ser un mensaje para alguien más, puede ser una lectura espejo también, ¿ok? Energía entre ambos, la carta de la torre. Esta carta generalmente nos anuncia cierto rompimiento o cierta separación, cierto quiebre o distanciamiento. Bien, también esta carta nos indica que si bien pasa de alguna forma dolorosa, hay mucha liberación en esta carta de la torre, nos indica un despertar espiritual. Vamos a ver tu energía. La carta del ermitaño. La carta del ermitaño tiene que ver con una exploración espiritual a partir de esta especie de quiebre. Seguro que no es una conexión que quieras dejar, pero estás como sintiéndote forzado o forzada a dar un paso al lado por algún motivo y puedes estar mucho en tu cabeza durante este periodo. Bien, tu persona no está actuando en estos minutos. Siento que necesita su foco o su atención en otras cosas, entonces no te está quizá dando la energía que tú estás buscando, entonces está como produciendo esta especie de quiebre. ¿Qué hay entre ambos? Hay mucha unión, hay mucho cariño. Bien, entonces quiero ver si es que esto es un proceso más ilusorio, porque aparenta que está todo bien realmente con la carta del 10 de copas y la carta del mundo. O sea, aquí sí hay amor y sí, sí hay una conexión maravillosa, pero que por alguna razón no se está expresando y eso puede ser que te esté preocupando de más. Bien, vamos a mirar de qué se tratan estos impedimentos. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los impedimentos de Libra con su conexión? ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué puede estar afectando esta conexión? Ok, aquí tenemos temas de manipulación, nos están indicando. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? ¿Qué puede estar afectando esta conexión? Bien, nos hablan de manipulación, posesividad y también está apuntando un poco de interés financiero, lo que me implica que hay temas que tienen que ver con el trabajo, quizá el trabajo puede estar afectando esto. Entonces tú puedes estar sintiendo que tu persona no te está prestando la atención que tú estás necesitando o que estás buscando y claramente no lo podemos tener bajo control. Así que cuidado ahí con la posesividad y poder escuchar y ver la situación de esta persona. Sin embargo, quiero ver un poco más de qué se trata esta energía. Porque te siento a ti muy triste, Libra, cuando no necesariamente tiene que ser así, porque le estamos dando la espalda. Si ven, el ermitaño y el 6 de espadas están mirando hacia afuera y es como si le estuviéramos dando la espalda a esa felicidad, ¿ok? Siento que no hay que entrar en desesperación aquí, Libra. Muchas gracias, guías espirituales.
Tenemos un 3 de espadas al reverso, de Tripping Squirrel al reverso. Y vamos a ver, se cayó la carta, así que si me dan un segundo. Tenemos la carta del emperador al reverso. Siento que esta persona es como si tuviera la necesidad de ordenar su vida. Hay algo acá que está sanando o intentando ganar claridad. Siento que estos temas en particular no tienen que ver contigo, pero me gustaría ver un poco más de qué se trata. Es como que siento que tu persona en estos momentos le tiene que estar dirigiendo su energía a otra cosa, más que la relación, pero no significa que el cariño no esté. Tenemos la carta de la muerte, cierre de ciclos, 4 de bastos. La carta de la fuerza al reverso, as de bastos al reverso. 4 de pentáculos al reverso. 6 de copas al reverso, uno más. Ok, siento que tu persona les tiene que estar dando alguna especie de fin a cierta confusión. Siento que necesita trabajar en sí mismo y por eso no está tomando mucha acción, está soltando algunas cosas. Siento que tampoco tiene cosas muy claras. Aquí con la carta de la torre, la muerte y el 10 de espadas se ven como, perdón, ciertos finales, ciertos quiebres. Y como en la vida personal de esta persona, entonces puede ser que esta persona esté en silencio por esos motivos, ¿no? Pero aún así hay un 4 de bastos. Y esto significa que aquí de todas formas hay algo estable. Y esta carta del 6 de copas, aquí a pesar de que esté el reverso, es muy potencial. Bien, es muy potencial en el cariño, conexión de almas gemelas. Quiero mirar un poco más. Quédate hasta el final, Libra, porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Aquí. ¿Qué nos hablan? En estos momentos puede haber alguna especie de separación, distancia entre ambos, pero es muy importante que puedan tener una conversación desde el corazón en el que ambos puedan expresar qué es lo que sienten. Estas cartas nos dicen, vale la pena esperar por esta persona y se espera que le puedas dar un chance a esta relación. Ok. Tenemos la carta de los anteojos. Siento que acá hay alguien que está buscando o mirando a lo que hace o no hace la otra persona. Esto tiene que ver como con esa preocupación, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me está dando la atención, ¿no? Siento que la energía de tu persona especial pudo haber habido algún cambio repentino que a ti te está preocupando. Acá hay energía de llamas gemelas y es como si los sentimientos se hubiesen ocultado. ¿Bien? Es importante, siento que acá hay alguien que está muy concentrado en el trabajo, haciendo incluso trabajo físico. Acá hay algo que te está pidiendo, rompe ese patrón de las dudas, perdón, abre tu corazón porque hay unión después de esto. Dale el espacio al amor, conocer a esa persona que es la indicada para ti, ¿no? ¿Qué pasa también con la energía de las llamas gemelas? Es que hay algún aspecto kármico que hay que sanar, o sea, todavía hay que aprender un poco acerca de nuestro valor propio, pero sin embargo hay mucho complemento y unión, ¿bien? Siento que acá pueden haber muchas dudas, sin embargo siento que esto que está pasando tu persona especial es algo temporal, entonces me gustaría ir viendo cómo va avanzando esta lectura. Quisiera escuchar algunos mensajes de esta persona especial para ti.
Tus palabras son como un eco en mi corazón. Te amo incondicionalmente. Tengo secretos de los que no sabes. Y problemas de dinero no nos permiten estar juntos. Esto también tiene que ver con problemas de trabajo. Bien, temas de trabajo. Te miro desde la distancia, no me acerco por miedo. Siento que nunca te podré entregar lo que buscas. Y por orgullo no te digo que te amo. No estoy buscando una relación por el momento. ¿Qué nos dice esto? Que tu persona no está pudiendo enfocar la energía en ti. Esta es una conexión kármica, venimos a aprender de esto. Pero tú eres mi familia. No creo ser merecedor de tu amor. Tienes que dejarme ir. Lo siento, pero tengo que enfocarme en otras cosas por el momento. ¿Qué es lo que siento que está pidiéndote esta lectura? Siento que esto tiene que ver con algo un poco más momentáneo. Es como que, insisto, que tu persona tiene que dirigir tu energía, o su energía, perdón, en otras cosas que requieren su atención en este momento. Entonces te pide como que sueltes esta energía de duda, ¿no? De preocupación, porque esta persona sí te ama, pero no se puede hacer cargo de como de la conexión en estos momentos, ¿no? Nada tiene que ver particularmente contigo, con tu valor propio, con tu valor personal, sino que tiene que ver con asuntos internos de esta persona, ¿vale? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si esta conexión es recomendable para nuestros chicos y chicas de Libra. Opa, muchas cartas. ¿Qué te piden? Primero, muy importante, comunicarte claramente cuando tengas la oportunidad. Bien, elige una nueva forma de hacer las cosas, no con rabia, sino que con amor, con comprensión. Hay personas que te pueden ayudar a entender esto de mejor manera. Entonces busca una, les insisto, esta carta ha salido durante todo el mes. Si es que necesitas ayuda, si es que necesitas claridad, busca una lectura de tarot, busca terapia, busca consejo de amigos y amigas que te puedan ayudar. Porque esto es lo que te va a ayudar a tener una oportunidad para tener una resolución pacífica. ¿Bien? Y acá van a haber dos opciones. Si es que seguimos como en este modo del ermitaño, siento que hay mucha tristeza, mucho enojo también. Esto puede perjudicar la conexión, ¿no? Comunícate claramente, elige una forma amorosa de hacer las cosas porque esto es abundancia para ti y luego nos dan un gran sí para ustedes. ¿Bien? Haz las paces contigo mismo, contigo misma, con esta persona, que se puedan entender, que se puedan escuchar y esa es como la mejor vía, ¿no? Para hacer las cosas, ¿ok? Para poder sanar esto, si no se puede terminar perjudicando más la conexión de lo que se va sanando. Ya abriendo el mazo nos dan un 2 de copas, carta de reconciliación y cariño. Esta persona sí te quiere mucho. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Libra hacia Libra? Mira, siento que con la carta del diablo y el 2 de copas nos aparece nuevamente. Reina de bastos. Rey de pentáculos al reverso. La carta del carro al reverso. 7 de pentáculos al reverso. Caballero de espadas. 10 de espadas. Siento que esta persona definitivamente te tiene en su corazón. Te ama infinitamente. Quiere unión contigo. Está intentando superar algunos aspectos personales. Soltando algunas situaciones más kármicas. Ese estancamiento pronto viene a su fin con la carta del 10 de espadas. Tu persona también está haciendo una exploración espiritual importante con la carta del ermitaño. Bien, acerca de este desempoderamiento, es como si estuviera intentando sanar algo en particular con ese silencio. Veo que también hay muchas personas involucradas en esta situación.
influenciando de alguna forma la vida de tu persona especial, pero al final se llega a ese 10 de copas, ¿bien? Cuando tu persona le logra particularmente dar el término, siento que sí hay bastante silencio entre ustedes y cuando lo hablen es importante que se maneje con amor para poder solucionar esto de buena forma, ¿bien? Porque sí está el cariño, es como que en el corazón de la materia está todo el cariño, está toda la unión, pero todo lo que está pasando alrededor de la vida de tu persona especial y posiblemente la tuya también está complicando un poco las cosas. Siento que esto es más bien temporal, ¿bien? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué consejos tenemos para Libra con respecto a esta situación? Bien, te dice la energía está ganando momentum, cree en lo imposible. Viene un clímax importante entre ustedes. Tus sueños necesitan un plan práctico y estás muy cerca de llegar a esa meta con esta persona. Te dicen tu trabajo duro ya te está pagando bien y las respuestas que necesitas están viniendo a tu vida. Que es muy importante, si es que yo siento que no puedo expresarme, no puedo expresar mis necesidades porque tengo miedo que esta persona se va a ir de mi vida, generalmente ahí no es. Bien, eso no es amor. Bien, si es que estoy con una persona que realmente me quiere escuchar mis necesidades, quiere que crezcamos juntos, ¿no? Quiere que hagamos las cosas bien en conjunto, ahí sí es. Bien, y pueden pasar estas cosas porque conflictos siempre van a haber, formas distintas de hacer las cosas siempre van a haber en una pareja, pero tiene que ver con el cómo solucionamos los conflictos, ¿bien? Y cómo yo también soy escuchado y hablo acerca de lo que me pasa, ¿bien? Y ahí lo vamos a entender todo, con la reacción de la persona lo vamos a entender todo, ¿bien? Vamos a darte consejo, Libra, espero estar ayudándote con esta lectura. Yo sé que estás pasando quizá por un momento doloroso, difícil, no entiendes muy bien qué está sucediendo, pero hay una gran posibilidad de que aquí todo salga bien, así que un poco de paciencia también y tener claridad contigo mismo, contigo misma de qué es lo que necesitas y que te des el derecho a pedirlo, a expresarlo. Bien, como cartas consejo tenemos aquí, iluminadores. Parece ser que las últimas palabras de Buda antes de morir fueron: cada uno de vosotros tiene que ser una lámpara para su interior. Absorba bien este energético principio. En vez de aceptar ciegamente las explicaciones de otros acerca de cómo son las cosas. Esto tiene que ver, Libra, con llegar a tus propias conclusiones y no lo que otras personas, cosas o cultura te dicen acerca de cómo hacer las cosas, ¿ok? Sin arrepentimientos. Bien hecho es aquel acto que no causa arrepentimiento y cuyo resultado uno experimenta con la mente llena de gran deleite y felicidad. ¿Bien? El aprendizaje que tiene que ver con seguir creciendo. Ok, Libra, y esta carta me gusta mucho. Dice, sé consciente de cómo te comportas, porque reaccionar no es el camino, pero responder lo es. Esto significa no reaccionar impulsivamente a lo que está pasando, sino que sentarme a procesar mis emociones y hablar desde ahí, de lo que realmente me está pasando, ¿no? Soltar alguna especie de rabia o enojo antes de comunicar lo que pienso y lo que quiero. Quizá me doy cuenta que lo que estoy expresando realmente no es lo que mi alma siente, ¿no? Entonces me siento a meditar un minuto para entrar en coherencia conmigo misma, con mi alma en vez de con mi ego. Cuando sale este zorrito tiene que ver con el principito, siempre pueden haber mensajes ahí para ti o puede significar algo importante para ti también, ¿ok? Tenemos el árbol de la vida. Este árbol se va forjando con buenos cimientos y va creciendo para arriba.
Esto también toma tiempo, nos habla de paciencia y dedicación y cultivar este espacio de pareja, ¿no? Y la flor de loto también nos habla de este crecimiento espiritual, cómo se va abriendo en el tiempo, cómo va madurando también esa flor de loto. Siento que esta conexión se tiene que ir forjando en el tiempo, tranquilamente, así como es una tirada que te está diciendo Libra. No te desesperes y ve viendo qué va pasando. Es importante que puedas hablar acerca de lo que tú sientes y de lo que te va pasando en tu mundo interior también, ¿ok? Esos son los mensajes que tengo hoy para ti. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, Libra. Si esta lectura no ha resonado contigo, déjala ir, no hay ningún problema. Puede ser un mensaje para otra persona. Muchas gracias por estar acá y nos vemos pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Tonight, I open the blind.